En el programa de hoy realizan un ciclo de charlas para celebrar el patrimonio cultural y religioso en Chile. Arzobispo estadounidense asegura que algo está fundamentalmente roto en la sociedad tras tiroteo en San Diego. Además, en Argentina, Cardenal alentó a los ciudadanos a trabajar por el sueño de los próceres de la patria. Hola amigos, bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa con noticias desde Chile que nos trae nuestra corresponsal Giselle Vargas, que nos informará sobre un ciclo de charlas que se realizarán en el país para celebrar el patrimonio cultural y religioso de Chile. Adelante, Giselle. Muchas gracias. Comienzo este informe compartiendo con ustedes una iniciativa que busca acercar el patrimonio religioso y cultural a las personas. Se trata del ciclo de charlas titulado Cultura y Fe, una mirada del patrimonio religioso, impulsado por la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Centro UC de Patrimonio Cultural. La actividad nace como una forma de celebrar el Día del Patrimonio Cultural en Chile, que se celebra el 30 de mayo, y también para dar a conocer la historia y constitución de espacios religiosos, además de las costumbres de piedad popular. El director del Centro UC de Patrimonio Cultural, Humberto Bonomo, expresó que el patrimonio religioso, tanto material como inmaterial, cumple un rol estratégico para entender los procesos sociales y culturales que vivimos hoy. El ciclo de charlas contempla el arte colonial a través de la colección Joaquín Gandarillas Infante, preservada y difundida por la Universidad Católica. También trata las fiestas religiosas en Chile y el convento franciscano ubicado en la ciudad de Chillán y la Catedral Metropolitana de Santiago, con el objetivo de mostrar la evolución de las construcciones y su relevancia en la formación de las ciudades. Y en otras noticias, el arzobispo de Santiago, Cardenal Celestino Aoz, alentó a los jóvenes a renovar su fe y a caminar en la senda de la evangelización para servir al país y a la Iglesia. El cardenal Aoz presentó la carta Cristo Vive, elaborada sobre la base de la exhortación apostólica del Papa Francisco Christus Vivit y de los aportes del 10º Sínodo de Santiago, celebrado en mayo de 2018. La carta manifiesta que en la actual crisis eclesial, social y sanitaria, muchos jóvenes han elevado una palabra profética, un testimonio necesario y una permanente insistencia en mostrar con su vida el evangelio que los conquistó y los mueve. La carta reflexiona sobre algunas características de la pastoral juvenil de hoy, como el amor fraterno y el servicio, y también presenta algunos desafíos como la necesidad del diálogo intergeneracional, la cultura de la prevención de los abusos, el cuidado de la casa común, la evangelización digital y el diálogo constante con la cultura actual. El cardenal Aoz expresó que los desafíos planteados en ningún caso agotan los innumerables retos que tienen los jóvenes en la esfera de la evangelización. Por lo mismo, les pidió ser proactivos, audaces y generosos para crear nuevos procesos e iniciativas, sabiendo que estos no siempre serán perfectos. Además, manifestó que con el compromiso de todos se podrá realizar un proceso consistente de pastoral juvenil vocacional que permita tener vocaciones matrimoniales florecientes y muchas vocaciones a la vida consagrada. El cardenal Aoz oró al Espíritu Santo para que con sus dones empuje a los jóvenes en esta carrera hacia adelante, porque la Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones y su fe. Bueno, y con estas noticias me despido hasta un nuevo encuentro. Adelante, estudios. Gracias, Giselle. Pasamos ahora a una lamentable noticia, y es que esta semana se produjo un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Frente a ello, el presidente del Comité de Justicia Nacional y Desarrollo Humano del Episcopado estadounidense se pronunció y aseguró que algo está fundamentalmente roto en la sociedad. En estos últimos días, el presidente del Comité de Justicia Nacional y Desarrollo Humano de la Conferencia Episcopal Estadounidense, Monseñor Paul Coakley, se pronunció ante el reciente tiroteo ocurrido en la ciudad de San Diego, en California, y aseguró que estos hechos recuerdan una vez más que algo está fundamentalmente roto en nuestra sociedad y que la cultura debe ser examinada y abordada con valentía. La tragedia a la que hace referencia el prelado norteamericano dejó 9 muertos, varios heridos y se produjo en instalaciones de la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara, que proporciona servicio de autobuses
trenes ligeros y otros vehículos de tránsito colectivo. De acuerdo a medios locales, durante la reunión de trabajo por la madrugada, Sam James Cassidy, de 57 años, un técnico en el patio de ferrocarriles, comenzó a disparar contra sus 8 colegas y luego se quitó la vida. Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando para determinar los motivos del siniestro. Ante este contexto, Monseñor Paul Coakley indicó que se necesitan tomar acciones para intentar reducir la frecuencia de estos actos aborrecibles mediante la legislación, la capacitación y servicios de salud mental. Asimismo, luego de pedir el consuelo y la fortaleza del Espíritu Santo, hizo un llamamiento a los católicos de todo el país a orar por los muertos y heridos, así como por la curación de la comunidad. Por otra parte, en Argentina, el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Mario Aurelio Poli, alentó a los ciudadanos a trabajar por el sueño de los próceres de la patria. Veamos los detalles. Esta semana, en el marco del 211 aniversario patrio de Argentina, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli, alentó a los ciudadanos a dialogar para alcanzar el destino común que soñaron los padres de la patria. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, Monseñor Poli presidió un Te Deum sin presencia de fieles y con la compañía de los obispos auxiliares de la capital y el rector de la catedral, el padre Alejandro Russo, en el que recordó que los próceres, con enorme sacrificio, ofrendaron sus vidas por el país y que por ello retornar hacia sus ideales podría devolverles el espíritu y el sentimiento solidario que les permita vivir bien las pruebas y desafíos de los tiempos actuales. Por otro lado, Monseñor Poli señaló que por momentos se instala la idea de un doble destino para los argentinos, de fracasado o exitoso, abundancia para pocos o pobreza para muchos. Sin embargo, aseguró que si hay voluntad de acordar dialogando, podrán achicar las diferencias y estarán más cerca de lograr ese destino en común. Además, indicó que no faltarán los valores culturales y la fe de la mayoría de las familias que apuestan al futuro con esperanza, aún en medio de privaciones y sacrificios extremos, la cual consideró es la inestimable riqueza que poseen. Siguiendo con más noticias, les contamos que la Conferencia Episcopal de Costa Rica realizará este 1 de junio la primera jornada de oración por las víctimas de abuso sexual en el país. Para darnos todos los detalles de este importante tema, está conectado con nosotros Monseñor José Manuel Garita Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y de la Comisión Nacional de Protección a Menores y Adultos en Vulnerabilidad, CENAPROME. Monseñor Garita, qué gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Igualmente, un gran gusto compartir con EWTN Noticias y a la orden de ustedes. Monseñor, cuéntenos primero que todo, ¿cómo nació la idea de realizar esta jornada de oración por las víctimas de abuso sexual y qué buscan con este evento? Fue un acuerdo de la Conferencia Episcopal en nuestra Asamblea Extraordinaria de junio del 2020. Recordemos que el 1 de junio de ese año, el año pasado, entró en vigencia el motu propio, ustedes son luz del mundo, del Papa Francisco, sobre este tema, y también en esa fecha entró en vigencia el protocolo de líneas guía para abuso sexual y adultos en vulnerabilidad en nuestro país. Por esa razón, quisimos aprovechar esa fecha para que este año 2021 celebráramos esta jornada de oración con la intención doble de pedir perdón en primer lugar por el daño causado a las víctimas y en segundo lugar de tomar conciencia de que todos en la Iglesia somos responsables de esta tarea y de esta lucha en contra de los abusos. En este contexto, Monseñor, ¿cuáles son algunos de los puntos más importantes que la Iglesia Católica debería abordar para reconstruir la confianza en los fieles? Yo siento que como lo han venido insistiendo los papas últimamente, sobre todo el Papa Francisco, aquí es muy importante el tema de cero tolerancia. Son crímenes que en la Iglesia no pueden ocurrir de ninguna manera. La Iglesia que está hecha para servir al bien. En segundo lugar, es muy importante la transparencia, que seamos muy honestos, muy sinceros en asumir la responsabilidad cuando se ha fallado.
Y en ese sentido, la transparencia es un reto fundamental, evitar cualquier tipo de encubrimiento que vaya en contradicción con esa actitud abierta, limpia y transparente que la iglesia tiene que tener, no solamente en su predicación, sino en su testimonio y en el cuidado de los más pequeños, de los más inocentes y de los más vulnerables. Monseñor, ¿nos podría comentar cuáles son algunas de las líneas guía para la actuación en caso de abuso sexual a menores o adultos en vulnerabilidad por parte del clero y consagrados? Yo creo que se parte de un principio fundamental que es crear ambientes seguros. Ciertamente tenemos que combatir todo tipo de abuso, como lo hemos comentado, pero proactivamente hay que crear ambientes seguros en nuestras instancias eclesiales. La gente tiene que sentirse segura, protegida, acompañada, sobre todo aquellos que tenemos la gran responsabilidad de ser pastores y de dar testimonio de Jesucristo, que ha venido a hacer el bien y que nos pide exactamente lo mismo. Luego, las líneas guías están planteadas sobre todo desde el punto de vista diocesano. Es una responsabilidad de cada obispo diocesano y de cada diócesis, sobre todo en nuestro caso y también a nivel universal, de las comisiones diocesanas que están llamadas a evitar este tipo de situaciones, a promover esta cultura segura, de ambientes seguros en nuestra iglesia y sobre todo de ir formando y de ir creando estos ambientes que respondan a esta exigencia de la iglesia, que es un aspecto pastoral de gran sensibilidad, de gran trascendencia y sobre todo de gran actualidad. Por lo tanto, por ahí va el camino de donde tiene que trabajarse desde cada iglesia particular. Finalmente, Monseñor, ¿qué acciones seguirán realizando desde el SENAPROME para crear una cultura de protección y combatir el mal del abuso sexual en la iglesia en Centroamérica? Nuestra Comisión Nacional de Protección de Menores es una instancia de la Conferencia Episcopal que acompaña, asesora a las comisiones nacionales, diocesanas, como lo he dicho anteriormente, para que realicen su labor en el contexto de cada iglesia particular. Y sobre todo estamos compartiendo subsidios, documentos, protocolos, códigos de conducta, y estamos sobre todo teniendo un acercamiento con distintas instancias de la pastoral de la iglesia para ir creando esta cultura de ambientes seguros y de prevención de los abusos. Hemos tenido contacto con distintas comisiones nacionales, pastoral vocacional, familiar, con el seminario, con la vida consagrada, y estamos en esa línea de acompañar y sobre todo de facilitar el trabajo de las comisiones diocesanas y especiales que tienen que ver en estos ambientes sobre la pastoral y la vida de la iglesia. Monseñor José Manuel Garita Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y de la Comisión Nacional de Protección a Menores y Adultos en Vulnerabilidad. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Con todo gusto y que el Señor les bendiga abundantemente. Gracias, Monseñor. En otras informaciones les contamos que en la Arquidiócesis de Quito, Ecuador, se dio sepultura a 25 bebés que fallecieron por aborto o abandono. Veamos. Hace unos días, la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Quito, en Ecuador, junto con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del país, dio sepultura a 25 bebés que fueron abortados o murieron luego de ser abandonados. La ceremonia inició a las 10 a.m. hora local con la celebración eucarística presidida por el obispo auxiliar de Quito, Monseñor Danilo Echeverría, quien durante su homilía señaló que dejan en las manos misericordiosas de Dios a los pequeños que han fallecido de una manera violenta. Al respecto, el prelado indicó que una de las realidades dolorosas del mundo actual es que solamente se valora aquellas cosas que son caras y que tienen un precio económico grande, y en ese sentido señaló que ahora se habla del derecho a matar a alguien, no solo a los bebés en el vientre de su madre, sino a todas las personas que supuestamente son un estorbo para la sociedad. Ante este panorama, el obispo auxiliar de Quito pidió al Señor que en este choque con la realidad se recupere el sentido inviolable de la vida humana, más aún si ésta es inocente e indefensa y no tiene voz para reclamar. Asimismo, pidió a la Virgen María y a San José que muevan a los fieles a enfrentarse a las dificultades como ellos lo hicieron, con tal de defender la vida, que es un bien sagrado e intangible.
Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, Papa Francisco clausurará Maratón del Rosario desde los Jardines Vaticanos. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Y nos vamos hasta Roma con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, que nos tiene información relevante desde el corazón de la iglesia. Te escuchamos, Miguel. Hola, saludos desde Roma. Los recientes combates entre el ejército israelí y el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza en Palestina han vuelto a poner en una situación delicada a la población cristiana de Tierra Santa. EWTN ha hablado con Gwendalina Sassoli de la asociación Pro Terra Santa, quien ha explicado cómo se está ayudando a los cristianos. El empeoramiento del conflicto entre israelíes y palestinos ha supuesto varias semanas de bombardeos en Gaza entre el ejército israelí y el grupo terrorista Hamas, que han dejado un saldo de cientos de muertos. Gwendalina Sassoli ha explicado cómo cuando se agrava el conflicto, la población cristiana, en su mayor parte árabe y palestina, es la que más sufre. Los cristianos en Tierra Santa son árabes y en consecuencia sufren todas las dificultades que tiene el pueblo árabe en este momento. En Tierra Santa los cristianos son muy pocos. Los católicos son 133 de los 1.000 cristianos que viven en Gaza, en una población de 2 millones de personas. Gaza es la zona más densamente poblada de todo el mundo. Gwendalina Sassoli lamentó que muchos proyectos de la Asociación Pro Terra Santa y de la Custodia de Tierra Santa se vieron interrumpidos debido a los bombardeos, algunos de gran importancia para la población más vulnerable. Los bombardeos han sido muy duros. Hemos estado hablando durante uno de los bombardeos con el párroco de Gaza, padre Romanelli, quien nos decía que naturalmente han tenido que interrumpir todas las ayudas que estaban dando por el toque de queda. En concreto, un proyecto muy importante con los llamados niños mariposa, que sufren una enfermedad de piel y necesitan continuamente cremas medicinales, y el flujo de medicamentos se vio interrumpido. Ni siquiera podíamos llegar a sus casas para poder ayudarlos. Durante la entrevista, Gwendalina Sassoli destacó la importancia de conservar la presencia cristiana en Tierra Santa, porque de lo contrario los santos lugares, los lugares de la vida de Jesús, se convertirían en un simple museo para visitar. Los cristianos son una comunidad pequeña que tratamos de salvaguardar de forma desesperada. De salvaguardar porque el objetivo de la custodia y de la Asociación Pro Terra Santa es mantener viva esta comunidad cristiana junto a los lugares santos. Nosotros lo llamamos piedras vivas y piedras de la memoria. El día que no haya ningún cristiano en los lugares santos, todo se habrá reducido a un museo. Por eso es importante que la comunidad cristiana, que hoy representa un 1% o poco más, permanezca viva. Nosotros ayudamos con nuestros proyectos tanto a la comunidad cristiana como naturalmente a todas las personas que tienen necesidad de ayuda, las personas que son más frágiles. Y por el momento esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Ahora les contamos que el próximo 31 de mayo el Papa Francisco clausurará la Maratón del Rosario por el fin de la pandemia desde los Jardines Vaticanos. Veamos. Recientemente, la Santa Sede anunció que el lunes 31 de mayo, el Papa Francisco clausurará la Maratón del Rosario para invocar el fin de la pandemia y la reanudación de las actividades laborales y sociales con el rezo mariano desde los Jardines Vaticanos ante un ícono de la Virgen de Satanudos, advocación mariana a la cual el Santo Padre tiene particular devoción. Al respecto, el obispo de Roma eligió 5 intenciones de oración, 5 nudos a desatar. En primer lugar, durante el rezo del rosario se pedirá por las relaciones heridas, la soledad y la indiferencia que se han profundizado en este tiempo. En segundo lugar, se rezará por el desempleo, con especial atención a la falta de empleo juvenil, femenino, al de los padres y madres de familia, por quienes buscan trabajo y por aquellos que intentan proteger a sus empleados.
En tercer lugar, se rezará por el nudo del drama de la violencia, en particular la que se origina en la familia, por las mujeres y por las tensiones sociales generadas por la incertidumbre de la crisis. El cuarto nudo se ofrecerá por el progreso humano, para que la investigación científica que está llamada a apoyar ponga en común los descubrimientos para que sean accesibles a todos, especialmente a los más débiles y pobres. Y por último, se rezará por la pastoral, para que las iglesias locales, parroquias y centros de evangelización puedan recuperar el entusiasmo y tengan nuevo impulso, y para que los jóvenes puedan casarse y construir una familia y un futuro. Ahora nos vamos hasta Denver con nuestro director de noticias Alejandro Bermúdez, que nos hará un breve análisis sobre la dignidad que deben tener los fieles para recibir el cuerpo de Cristo, el cual no debe ser dado según el Código de Derecho Canónico cuando es ocasión de escándalo público. Te escuchamos, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, soy Alejandro Bermúdez y es un gusto estar nuevamente en esta semana con ustedes. El tema más importante actualmente al interior de la Iglesia sigue siendo el de la dignidad para recibir la Eucaristía. Y esta reflexión tiene consecuencias políticas, como saben ustedes, porque esto supondría proceder de acuerdo al Código de Derecho Canónico que explicita que la comunión no debe ser dada cuando es ocasión de escándalo público, es decir, cuando una persona está en pecado público y es una persona además que se sabe que está en pecado público si tiene una posición particularmente pública. En concreto, un político que está a favor del aborto, según el código, no debería recibir la comunión. Algunos obispos en Estados Unidos han estado nerviosos con el hecho de que esto podría ser utilizado políticamente, entre comillas, ¿no? Y en consecuencia crear temporalmente una colisión con el presidente de los Estados Unidos, que es un católico, pero que apoya absolutamente todas las políticas, no solamente las apoya, sino las promueve activamente, todas las políticas que van en contra de las enseñanzas católicas. No solamente en términos de lo que más se discute, que es el tema del aborto, de la eutanasia, sino en el derecho de los padres a educar a los hijos, en la libertad religiosa, en todos los temas que son importantes para los católicos. El presidente Biden perfectamente podría ser uno de los más feroces ateos, ¿no? En la práctica ese es el hecho. Otro grupo de obispos en Estados Unidos, sin embargo, considera que este tema, en efecto, no debe ser politizado, pero que el tema de la coherencia para recibir la Eucaristía es un tema que tiene que ser abordado desde el punto de vista de la catequesis, no solo o no tanto de las normas, sino desde el punto de vista de la catequesis para que los católicos recuperemos el sentido de la Eucaristía. Y en consecuencia no sea una discusión que se limite a las personas que están en conciencia recibiendo la comunión sin saber lo que están recibiendo y en consecuencia, según el mismo San Pablo, comiendo su propia condenación en el mundo político, sino en todos los ámbitos. Nosotros vemos que en muchos lugares de países católicos o países de tradición católica, muchos católicos no están suficientemente formados, sin embargo, sí han sido catequizados sobre la importancia de la Eucaristía y que si estoy en pecado mortal no debo recibir la Eucaristía. Y claro, no basta con eso, hay que esforzarse para salir de esa situación que me impide recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero la Santa Comunión no es una estrellita en la cabeza como nos pueden poner a los niños en kindergarten, ¿no? En el jardín de infantes. No es así. No es un premio para estimularnos. Tiene que recibirse con dignidad. Y en consecuencia, ahora en la reunión que los obispos de Estados Unidos, más de 300 obispos, van a tener
virtualmente en junio, la que siempre tienen y que llaman la reunión de primavera, ¿no? Varios obispos impulsados por el cardenal Blase Cupich de Chicago han pedido que este tema no se discuta, ¿no? Que el tema de la Eucaristía no se discuta. Y han enviado una carta con algunas firmas que no representan ni remotamente la mayoría de los obispos norteamericanos, pero sí la mayoría de los cardenales norteamericanos, dígase eso, y en esta carta piden que el tema no se aborde cuando a través de los procesos naturales de la Conferencia Episcopal Norteamericana esa decisión ya se había tomado, ¿no? Entonces, gracias a Dios, el presidente del Episcopado norteamericano, Monseñor José Gómez, el primer mexicano y el primer hispano que llega a esta posición en la historia del episcopado, ha dicho que el diálogo va a continuar, que se van a evitar las preocupaciones que hay respecto de las consecuencias políticas, pero que se va a realizar. Y en consecuencia, por lo menos en un episcopado tan grande e influyente como es el norteamericano, el tema de la dignidad para recibir la Eucaristía se va a abordar. Como siempre, los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.